Universidad Pedagógica Nacional. Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación. Ciencia Cognitiva 2022. Tiempo de codificación para la identificación de la clave musical. Esta investigación analiza los tiempos de decodificación en los que el cerebro procesa la información estructurada de la música y hace una comparación con la escala de tiempo realizada en investigaciones hechas acerca del aula. Población de estudio. En esta investigación participaron 28 oyentes, todos entrenados musicalmente. Su edad promedio es de 23 años. Se evaluó su experiencia musical en una escala de 0 a 5, donde 0 será sin experiencia, mientras que 5 es una experiencia profesional en el ámbito de la música. Se tuvo una evaluación media del grupo de 3.77 y una evaluación media de teoría musical con la que contaban los participantes, que es de 2.07 años. Con el objetivo de tener un análisis significativo, los investigadores utilizaron de material de estímulo 10 secuencias melódicas compuestas con un contenido de tono idéntico y asimismo la unión de estos o tonos en dos tonos que se diferenciaban solo en un sostenido o bemol y terminaban en el mismo tono. Teniendo en cuenta que los conjuntos de tonos eran idénticos independientemente de la clave implícita de esta nota final, la interpretación de la nota ha estado sujeta a fuertes señales estructurales proporcionadas por el orden de los tonos que la preceden. En esta imagen podemos observar la secuencia melódica original en el tempo original. Por el contrario, en este gráfico podemos observar la melodía generada en el tiempo comprimido. Finalmente, en esta última imagen podemos observar la melodía comprimida con los silencios insertados. En la imagen observamos las secuencias melódicas originales. Las secuencias 1, 2, 3, 4 y 5 se diseñaron para sonar como un Do mayor, mientras que las secuencias 6, 7, 8, 9 y 10 se diseñaron para sonar como un G mayor. Observamos en esta imagen la ilustración de cómo se crearon los estímulos. Estas melodías se renderizaron primero a 1 GHz y 60 bits por minuto. La identificación de las teclas fue muy consistente y esto dio pie a que fueran comprimidas a un factor de 28 ms. Tiempo en el que la identificación de la clave era imposible, el cual fue de 28 GHz y 1680 bits por minuto. Estas secuencias comprimidas luego se alteraron insertando diferentes duraciones de silencio periódicamente en el audio. Los estímulos originales y comprimidos no segmentados se generaron en un formato MIDI en el tono original, como se muestra en la presente imagen, y en 22 transposiciones, 11 semitonos arriba y 8 semitonos abajo. Los estímulos MIDI luego se convirtieron a un formato WAV o WAV por medio de QuickTime. Los archivos de audio resultantes se segmentaron en fragmentos de audio consecutivos de igual duración intercalados con espacios. El formato final de los estímulos se presentó en mono de 16 kHz y 16 bits. Las duraciones de los segmentos de audio 10, 23, 38, 55 y 65 y los intervalos de silencio 0, 40, 80, 160, 230, 640 y 1280 variaron paramétricamente. Cada variación de 5 ms para segmentos de 65 ms y de 29 para segmentos de 10 ms. El número medio de fragmentos de tono por segundo osciló entre el 1.24 y 2.24 ms. Procedimiento. Inicialmente, los participantes se sentaron en las computadoras y los estímulos se presentaron a un nivel de escucha cómodo para cada sujeto por medio de auriculares. De esta manera, ellos indicaron si cada secuencia sonaba resuelta, es decir, terminando en un tónico implícito, o sin resolver, terminando en un dominante implícito. De esta manera, los resultados se ingresaron al programa de MATLAB, el cual utilizó una extensión de audio para estas reproducciones. Los participantes escucharon 340 secuencias, 2 veces para cada una de las 10 secuencias, tanto a la frecuencia sin comprimir 1 GHz y la comprimida a 28 GHz, también sin espacios, y una vez para las 10 secuencias alteradas en todas las combinaciones del segmento de audio y duración del silencio. Estos estímulos se mostraron en un orden pseudo-aleatorio,
teniendo en cuenta el tiempo, la clave y la secuencia original. De este modo que ningún estímulo fuera delante de otro estímulo generado a partir de la misma secuencia original, o el mismo tipo, y ningún estímulo estaba en la misma clave que las dos secuencias anteriores. Finalmente, la transposición de cada estímulo se determinó sobre la base de dos restricciones. Cada secuencia se transpuso al menos a 3 sostenidos o bemoles alejados de la clave del ensayo inmediatamente anterior, y las transposiciones se alteraron entre las direcciones ascendentes y descendentes de las secuencias pre-transpuestas. Resultados. Para las secuencias 2 a 10 tenían una tasa del desacuerdo del 6.15 en comparación con los juicios de los expertos, mientras que la secuencia 1 tenía una tasa de error mucho más alta del 37.5, lo que indica que esta melodía en particular era considerablemente más ambigua que las demás. A diferencia del caso de las palabras, ya que en el aula no hay necesariamente una etiqueta correcta para la clave, aunque puede haber un acuerdo casi universal dependiendo del material musical en cuestión. Existe cierto grado de ambigüedad en ese sentido. Los autores emplearon juicios de valor de manera autónoma para determinar si la respuesta debía considerarse correcta. Si la respuesta de un sujeto a las reacciones no modifican la secuencia en particular, estaban de acuerdo que se eliminaban todos los ensayos que contenían esta secuencia. Si dos juicios para una secuencia estaban de acuerdo, entonces ese juicio se interpretaba como la secuencia correcta para todos los ensayos que contenían esta secuencia. Después del proceso de exclusión por desacuerdo entre sujetos, quedaron 8.500 de un total de 9.520 ensayos en sujetos, de los cuales 7.500 presentaron estímulos con brechas. Esta estrategia dio como resultado una tasa de error del 0% para las secuencias sin comprimir y una tasa de error del 44.7% para las secuencias comprimidas. La presente imagen nos permite visualizar las tasas de error media por duración del seguimiento de audio y duración del silencio. Por consiguiente, en esta tabla se evidencian los resultados de ANOVA para las medidas repetitivas unidimensionales, es decir, los efectos principales simples para el silencio y la duración del segmento de audio. Gracias a la agregación del silencio al audio comprimido se redujo esta tasa de error, y cuando los datos fueron examinados por duraciones de segmentos de audio individuales surgieron datos más completos. Los datos revelaron una disociación entre las duraciones de los segmentos de audio más cortas y una más larga que la duración del evento de la nota. Los autores obtuvieron una curva en forma de U para las duraciones del segmento de audio más altas, mientras que la precisión para las duraciones más cortas se mantuvo al azar o incluso disminuyó en precisión. Esta disociación se produjo con las duraciones de silencio superiores a 80 ms, a intervalos de silencio más cortos. Todas estas duraciones de los segmentos de audio se encontraron alrededor de los niveles de error cancelatorio encontrados para la condición comprimida original sin silencios. Además de la tasa de eventos, se utilizó el ciclo de trabajo para probar los posibles mecanismos de procesamiento psíquico. Este ciclo de trabajo es un término de ingeniería, generalmente se utiliza para descubrir la proporción de un ciclo en la que una señal está activa para fenómenos periódicos y así denotar la relación entre el audio del aula y el silencio. Por ejemplo, no insertar el silencio significaría un ciclo de trabajo del 100%. Un estímulo con 100 ms de audio seguidos de 900 ms de silencio tendría un ciclo de trabajo del 10%. Al examinar los valores del ciclo de trabajo, nuevamente los autores excluyeron las pruebas de 10 ms en las que la resolución de tono es insuficiente. Los autores encontraron un rango preferencial sobre las fases de las tasas de error que iban desde aproximadamente el 10% y el 30%. Tal y como se muestra en la presente figura, los resultados muestran que los ciclos de trabajo más largos, es decir, más información de audio por unidad de tiempo, no se traduce en un mejor rendimiento presumible, porque no hay suficiente tiempo de codificación disponible. Discusión.
Dentro de los resultados que arrojó el proceso investigativo, se encuentra que la inserción de silencios periódicos entre segmentos de música comprimida redujo significativamente la tasa de error. Independientemente el tamaño de los segmentos de audio y los intervalos de silencio, la tasa de error mínima se centró en 5 y 7 Hz. Esto apunta a la forma en que el procesamiento auditivo está vinculado a la estructura temporal y el procesamiento de la música. Otro aspecto que emergió del estudio fue la tasa de cambio en la música, que abarca un rango más amplio que el del habla. El rango del espectro de modulación del habla en todos los idiomas tiende a ser de 4 a 8 Hz y de 125 a 250 ms, mientras que para las secuencias melódicas el rango ideal es de 0.5 y 6.7 Hz y entre 150 y 2000 ms. Estas tasas de modulación probablemente reflejan el ciclo normal del sistema nervioso durante el habla. Para el habla existe una correspondencia entre la duración promedio de las unidades de habla y el rango de frecuencias de las vibraciones corticales. Las características de sonido 20 a 80 ms están asociadas con las oscilaciones débiles, gamma y beta, de 1550 ms. Las sílabas y palabras de las frases parafónicas de 500 y 2000 ms corresponden a las vibraciones delta, entre 1 y 3 GHz. Aunque los hallazgos de los experimentos se están volviendo cada vez más populares para el habla, aún queda mucho trabajo por hacer para investigar la naturaleza oscilatoria de los procesos musicales. En este sentido, encontramos un nicho de investigación que permitirá reconocer desde una perspectiva integral los tiempos de decodificación en los que el cerebro procesa la información estructurada de la música. Bibliografía. Muchas gracias.